Nuestro primer invitado del conversatorio es Wilmer Machaca. Él estudia Sociología e Ingeniería de Sistemas, es parte de la Fundación Internet Bolivia en el área de la investigación sobre la desinformación y política en el espacio digital. También tenemos aquí a Liane Peñaranda. Ella es historiadora, activista independiente por los derechos humanos y derechos de las mujeres, además de ser miembro del Movimiento de Solidaridad por Palestina. Por favor, démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados. Wilmer viene a hablarnos sobre la desinformación y cómo se dan los mensajes de odio en el Internet y cómo estos pueden afectar a la democracia del país. Bueno, démosle un fuerte aplauso a Wilmer, que va a ser el primero en darnos información sobre esta temática muy importante y llenarnos de información para desarrollar un pensamiento crítico. ¿Desde acá se puede? Sí. Para que no la toque. Bueno. Gracias, buenas tardes. Mucho público, intimidante, pero vamos a tratar de explicar un poco lo que hemos ido trabajando todos estos años, sobre todo en lo que es la atmósfera digital, la política, fundamentalmente donde yo me enfoco en mi trabajo. Y vamos primero a desarrollar una idea de lo importante de entender hoy el espacio digital, Internet sobre todo, porque ahí estamos desarrollando la mayor cantidad de nuestras actividades, nuestras interacciones. Después vamos a ir a ver el discurso de odio, pero también muy relacionado con lo que es desinformación, y cómo desinformación se vincula fundamentalmente con dos áreas, ¿no? El conflicto social y los procesos electorales. Entonces, vamos, la primera diapositiva. Para entender, como les iba diciendo, es importante hoy hablar de lo digital, de Internet, y si hubiéramos estado hace 10 o 15 años atrás, tal vez la capacidad de infraestructura, la capacidad de interconectividad era muy bajo, muy selectivo, pero hoy los últimos datos, por ejemplo, que tenemos del ATT, gracias, nos señalan que tenemos 11.8 millones de conexiones por vía de celular móvil a Internet. Es decir, que 1 millón menos del total de la población. Parece que es un número bien importante, grande, pero también hay un nivel de contraste porque el siguiente dato de abajo nos dice que 1.4 millones de personas se conectan por Internet fijo. Es decir, ahí, si bien es importante la conectividad por Internet por celular, lo otro nos da una diferenciación de capacidad y de calidad de conectividad. No es lo mismo conectarse a Internet por un celular que por fibra óptica, ¿no? La calidad baja bastante y es muy reducida la cantidad de gente que solamente se conecta por fibra óptica. Otro dato, el 73,8%, esto ya es de encuestas hogares del 2022, el último que se tiene, dispone de un teléfono celular para uso personal. Es mucho, es decir, es gran cantidad de los usuarios tienen un celular que lo usan para uso personal. Pero, contrastando también, el 26,5% ha utilizado una computadora de escritorio, laptop o tablet los últimos 3 meses, es igual en la encuesta de MECOVI del 2022. Es decir, bien, celular, pero por supuesto, cuando te conectas de un celular, es bien distinto cuando te conectas con una laptop, porque hay una diferencia, no solamente diremos en la interfaz, sino diremos en la capacidad de acceder a ciertas plataformas, a ciertas páginas, etc. Entonces, bien, por una parte hay mayor conectividad, pero también hay contrastes en la calidad, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un poco las brechas, ¿no? Cómo ir avanzando, dónde están las mayores dificultades en la conexión y en los usos. Vamos a ver que en el último dato que se tiene del 2022, nos señala que el 67,9% de usuarios, hay usuarios en Internet en Bolivia. Eso ha subido bastante, ¿no? Si hubiéramos visto hace unos 3, 4 años atrás, estaban en 37, el 2019 está por ahí. Ahora, la brecha de género, ¿no? Son brechas que se han ido achicando, pero sigue existiendo algún nivel de diferenciación. Por ejemplo, el 30,1% de hombres no es usuario de Internet, y el 34% de mujeres no es usuario de Internet, ¿no?
Por ejemplo, la brecha urbana y rural, esto hace 4 años, el 80% del área rural no era usuaria de Internet, pero eso se iba achicando fundamentalmente desde la pandemia. La pandemia ha posibilitado se ha acelerado digamos, la conectividad, exigencias sobre todo por la educación, por las clases virtuales, etcétera, ¿no? Entonces, hoy el 56% del área rural no es usuaria de Internet, ¿no? Y el 22,3% no es un espacio urbano. Pero si ven acá, aquí sí hay diferencias, ¿no? En el uso por ejemplo, las personas que no tienen ningún nivel educativo, el 81,4% no es usuario de Internet. Entonces ahí sí se siente, es más visible esta diferenciación. Por ejemplo, las personas que solamente han estudiado hasta nivel primario, el 54,8% no es usuario de Internet, más de la mitad, ¿no? El tema económico, la brecha económica, por ejemplo, es una cosa que se visibiliza, se materializa fundamentalmente en un espacio rural, pero también en las personas que no tienen capacidad de pagar no solamente un Internet fijo, sino también la capacidad de comprar megas, ¿no? Por ejemplo, el 36,7% de la población con ingresos menores a 2.000 bolivianos no es usuario de Internet, ¿no? Pero si hay algo que es transversal, ya sea en un área urbana, en un área rural, de clase indígena o no, es la brecha generacional, ¿no? Es bien transversal. Las personas que tienen de 60 a 74 años, el 55,2% no es usuario de Internet. Y las personas que tienen 75 años para adelante, casi el 80%, ¿no? No es usuario de Internet. Entonces, ¿dónde están hoy? ¿Dónde están achicado las brechas tal vez ahí, pero donde se están manteniendo todavía muy visibles? Son sobre todo en ejes y en temas estructurales, ¿no? Del país. Economía, educación, el tema generacional, son temas estructurales, ¿no? Esos no son los del suelo con mayor conectividad, son temas que tienen que ver con trabajo, empleo, etc. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco, hemos visto el uso, el nivel de usuarios, vamos a ver el tipo de uso. Por ejemplo, esto es de la encuesta hogares del 2021, el 2022 ya no han hecho esta pregunta sobre el tipo de uso. Cuando se pregunta del total de usuarios de Internet, el 83,7% lo utiliza Internet para comunicarse y chatear, es decir, una mayoría. Es el mayor uso que se tiene de Internet en el país. Chatear, comunicarse. El segundo es el 75,5% de los usuarios usa Internet para entrar a Facebook, a TikTok, Instagram y a las redes sociales. Es decir, en su mayoría las personas usan Internet para entretenerse y para comunicarse, fundamentalmente. Ese es el uso. Los porcentajes de los otros, por ejemplo, educación, economía digital, son muy bajos, ¿no? Y esto tiene relación también con las métricas que se dan sobre el nivel de usuarios que tiene cada red social. Esto es de Data Report, el de arriba, donde se ve Facebook, que sigue siendo la primera, pero por muy poco. TikTok ha crecido exponencialmente a partir del 2020, es muy probable que ya sea la primera. Pero también lo importante que de TikTok, más allá, digamos, de la antigüedad que tiene Facebook, que tiene más de 10 años siendo la primera, es que TikTok tiene un nivel de retención mucho mayor. Es decir, la gente pasa mucho más tiempo en TikTok que en cualquier otra red social. Entonces eso, debido a su algoritmo, no es un adictivo, uno pasa y pasa y pasa y sigue, puede estar amaneciéndose, ¿no? Y el otro, de mensajería pública, por ejemplo, WhatsApp. Este es un dato de Ipsos Mori 2023, el más último, donde el 96%, se ve bien, muy bien ahí, envía por lo menos una vez al día un mensaje de WhatsApp. Entonces el uso es masivo. Después está Messenger, Telegram, etc. ¿Por qué les muestro esto? Porque aquí está la gente, independientemente del uso que le dé, está en redes sociales, utiliza la mensajería, pero también son en estos espacios donde se han desarrollado
momentos críticos, no solo en el país, sino también en el mundo, ¿no? Es decir, desinformación, discursos de odio, polarización, es en este espacio, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver un poco de algunos antecedentes de redes sociales vinculados al nivel de uso, ¿no? Por ejemplo, un hito en el país, si nos recuerdan bien, ha sido el 2011 el TIMIS, es la primera vez que tal vez el espacio digital ha servido para convocar, comunicar, manifestarse sobre no a la carretera, etcétera, ¿no? Es el hito digital, el primer hito digital en Bolivia y fundamentalmente en redes sociales, mayormente en Facebook, pero también en Twitter, ¿no? Pero es un dato importante, digamos, cuánta gente, digamos, en ese momento estaba relacionado con este hito. El 7,4%, solamente el 7,4% tenía acceso a Internet, ¿ya? El 10,8% en el área rural, el 0,4% en el área rural, el 10,8% en la urbana, perdón. Y no hay un dato de usuarios del 2011, pero el más cercano es del 2012, que nos dice que el 35,5% es usuario de Internet. Sí, muy pocas personas. Parece que es un mito, sí, es importante, sí, pero no era masivo, fundamentalmente vinculado con espacios urbanos, ciudades y ciertas clases medias. Otro hito, donde sí ha habido también bastante interacción, movimiento, participación de lo digital en las redes y en Internet, es el 2019, por supuesto, la crisis político-electoral. Y ahí nos dice, por ejemplo, que el 23% tenía acceso a Internet, el 32,8% en la área urbana, 1,4% en la área rural, y el 2019 solamente había 47,47% de usuarios de Internet. Sí, todavía se mantenía la brecha. Pero, aún así, este hito, la crisis política del 19 es lo fundamental, sobre todo para la gente, la generación que se ha movilizado en todas las capitales de las ciudades del país. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué Internet tenemos hoy? ¿Qué Internet vamos a tener al año, en 2025? Es un Internet, como les había mostrado, con más nivel de conectividad, con más nivel de usuarios, es con diferentes rostros. Si ustedes se acuerdan, en 2019, por ejemplo, los influencers, había influencers que estaban en contra que estaban manifestándose por la quema de la Chiquitanía, se han reunido en un hotel y han gritado basta, ¿no ven? ¿Serán los mismos influencers hoy? No. Estos son los influencers de hoy, que vienen de sectores populares, rurales, fundamentalmente, y es un quiebre generacional, ¿no? Entonces, este Internet de hoy es muy distinto al del 2019 y al del 2011. ¿Cuáles características, por lo menos, yo pienso que tiene este Internet en el nivel de usuarios? Es que es mucho más complejo, sobre todo en la construcción de las identidades, ¿no? Es decir, la identidad que nosotros o los jóvenes que construían en ese momento están mucho más influidos por cómo se vinculan con lo digital hoy en el mundo. Mucho más individual y mucho más corporativo. Y eso no solamente diremos que es un dato que se relaciona con cómo Internet y las redes sociales influyen, sino que hay encuestas, por ejemplo, de la FED, de cosas de juventudes, ya un poco ya ha sacado algunos datos respecto a Bolivia, en el cual dice que los jóvenes no están muy interesados en asociarse tal vez con un sindicato, con un, no sé, con lo tradicional, ¿no? De estas organizaciones sociales y sindicales que tenemos, ¿no? Sino es una perspectiva más individual. Siguiente. Cambios en el espacio digital, ¿no? Como se iba diciendo, había un momento donde Internet y las redes sociales eran un espacio fundamentalmente visto como un espacio democratizador, ¿no? Es Internet donde las comunidades digitales se organizaban por causas. Por ejemplo, esto es en Cochabamba, por un movimiento por la nota de los árboles, estaba la primavera árabe, etcétera, ¿no? Es decir, es una perspectiva optimista de Internet, democratizador, tal vez donde todos, digamos, la mayor tipo de actividades o causas que se constituían era por la ecología, los animales, etcétera, ¿no? Ese era el Internet. Pero después se ha complejizado más, ya es un Internet mucho más complejo, ¿no? Tal vez el hito más importante mundial es de Cambridge Analytica, el Brexit, las elecciones en Estados Unidos, donde se supo que Facebook estaba vendiendo datos de sus usuarios para que lo utilicen en campañas electorales,
tal vez exacerbando diferencias, odios, y eso ha generado también un escándalo a nivel mundial. Muchos nos hemos preguntado realmente cuál es el uso que hacen las plataformas de nuestros datos. En el país, por supuesto, nosotros hemos tenido también en 2019 nuestro momento de exacerbación, de miedos, de intolerancia hacia el otro a partir de las redes sociales. Por lo menos en La Paz, no sé, o la Flaca, los audios en los grupos de WhatsApp para tener miedo al otro, para pensar que uno lo está invadiendo, que lo va a agredir, que lo va a quemar, era inmenso, ¿no? Entonces, eso se genera en las redes sociales, ¿no? Es como de ese internet bonito, donde todo era tranquilo, ahora es un internet bien complicado, bien caótico, donde hay distintas fuerzas, donde hay estructuras organizadas en el espacio digital para construir narrativas y poder tal vez fijar algún objetivo político, social, etc. Siguiente. Para ir un poco entendiendo lo que es lo local, quisiera un poco que entendamos lo que sucede afuera para ver que no es tan distinto. Por ejemplo, en el 2000, esto es el rol de Facebook en la incitación al genocidio en Myanmar. ¿No? En Myanmar es un país de mayoría budista, pero hay una minoría musulmana, donde el gobierno, a partir de los militares, usando Facebook fundamentalmente, porque la mayoría de los usuarios era Facebook, construyó contenido para exacerbar las diferencias étnicas y religiosas, ¿no? Entonces lo que ha hecho no solamente generar, digamos, un escenario adverso, digamos, a esta minoría que eran los Rohingya, sino que también estos propios Rohingya pudo haber identificado estos patrones de mensajes. Es decir, Facebook tiene algoritmos que pueden identificar cómo se están conduciendo los mensajes. Es decir, es un escándalo, si quieren pueden averiguar más, hay documentales sobre esto. Entonces, existe, ¿no? Se puede utilizar, como se puede decir, discurso de odio para generar exacerbación sobre las diferencias étnicas y religiosas, ¿no? Y pueden haber objetivos o resultados completos, tal vez, ¿no? Es como expulsar de un país a una comunidad étnico-religiosa. Siguiente. Otro ejemplo que tiene que ver ya, vinculando también con la identidad, en este caso de género, pero con lo electoral. Por ejemplo, esta estrategia de exacerbar campañas se dio en la campaña presidencial de 2018 en Brasil. Es el kit gay, un concepto falso promovido por Jair Bolsonaro. En 2012, en el gobierno de Brasil, sacó una cartilla para educación sobre temas de diversidades, pero fue un plan piloto, nunca se implementó. Pero a partir de eso, todos los procesos electorales que de 2014, 2018, incluso este de 2022, Bolsonaro utilizó, digamos, el tema de que se está construyendo un kit gay para deshacer la familia, para que todos se vuelvan homosexuales, etc., ¿no? Generando sobre todo una polarización social y sobre todo una demonización a cierta comunidad, en este caso la LGTB. Ya, el impacto. Tal vez uno puede relacionar hechos con este nivel de campañas, ¿no? Por ejemplo, en el 2018 fueron asesinados 420 personas más, es decir, un aumento del 30% más con un año respecto al anterior. Entonces, sí hay una campaña, y muy aparte de eso, Brasil es el país con el mayor número de asesinatos por personas trans en todo el mundo. Entonces sí, hay algo que se mueve por temas religiosos, por temas morales, y obvio, no hay cambio verificado en Brasil, que lo han corroborado, pero aún así sigue manteniéndose vigente en la esfera digital. Siguiente. Bueno, veremos unas características de lo que es el discurso de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, incitación al daño, mensajes que promueven violencia fundamentalmente, amplificación, esto es fundamental,
los algoritmos, ¿no? Como cuando uno ve un tipo de contenido le aparece solamente ese tipo de contenido, ¿no? Entonces no se encapsula, ¿no? Lo que se llama las famosas cámaras de anonimato, ¿no? Uno puede crear cuentas falsas, pueden ser guerreros digitales, cibertropas, pueden ser bots que pueden promover cierto contenido para exacerbar diferencias. Segmentación. Y eso es una cosa muy complicada que se utilizó en Cambridge Analytica, es decir, que a partir de los datos que nosotros proporcionamos a las plataformas, ellas tienen bastante información y las capacidades de una comunicación mucho más específica son posibles. Es decir, que puedo yo generar una campaña para todas las personas que viven en Sucre de 40 a 50 años y que desean sexo femenino. Entonces lo puedo hacer y se puede elegir de esa manera, porque Cambridge Analytica, Meta, proporciona ese tipo de datos, y así como también otras plataformas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, la segmentación. Generalmente, cómo se transmite los discursos de odio, no son muy explícitas, en algunos casos sí, porque a partir del 2018 para adelante, digamos, han empezado, digamos, a tener los algoritmos a elegir ciertos criterios de palabras que no puedes colocar porque, digamos, te banean, digamos, tu publicación o tu cuenta, ¿no? Pero generalmente el tipo de contenido, digamos, que incita al odio es visual, ¿no? No es explícito textualmente, sino es visual como esto, ¿no? Generalmente están en comentarios, en posts, etc. Siguiente. Hemos visto que en el mundo ha habido, digamos, casos que militares y gobiernos han realizado, han promovido campañas de odio, de desinformación, etcétera, también que tienen que ver con procesos electorales o como no. Esto es una matriz, esto es un grafo que muestra, a partir de todo lo que pasó, Meta, ya un poco cuestionado por los estados, por los usuarios y la comunidad, empezó a sacar reportes, ¿ya? Desde el 2018 para adelante, sigue haciéndolo, de comportamiento inauténtico. Es decir, ¿qué es comportamiento inauténtico para Meta? Es entender y percibir patrones de cuentas que están publicando, comentando o promoviendo contenido, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos de cuenta que algo es un comportamiento inauténtico? Por ejemplo, no sé, en la Gobernación de La Paz, por ejemplo, las mismas cuentas están aplaudiendo, dando like, compartiendo ese contenido. Eso es comportamiento inauténtico, ¿no? Es decir, no es una cosa orgánica. Entonces Facebook ha ido analizando y cada 4 meses saca reportes de este comportamiento inauténtico, ¿no? Donde nos dicen de tal país se ha originado un proceso desinformativo o de comportamiento inauténtico dentro del mismo país o hacia otro país, ¿no? Ahora, lo que le interesa a Facebook, por lo menos lo que muestra, es que hay 2 países fundamentalmente acá, no sé si se ve bien, que es Rusia e Irán, que cada país tiene un nivel de influencia, por ejemplo, Irán más en Asia, Rusia más en Europa, Irán más vinculado a América Latina, etc., ¿no? Donde se originaron campañas de desinformación o comportamiento inauténtico de un país a otro. Pero también el comportamiento inauténtico, mayormente desinformación, puede ser el origen de un país y el destino de otro país. ¿Quiénes lo hacen? Meta te dice quiénes lo hacen. Meta colabora con empresas, con universidades o también con estudios propios que el propio Meta hace. Mayormente, ¿quiénes generan estos procesos de comportamiento inauténtico o desinformativos? Empresas privadas. Hay militares, partidos políticos, servicios de inteligencia, medios de comunicación, ONGs, etc. Entonces, es complejo. Cuando uno entiende esto de decir, no, es mucho más complejo, no es de que alguien en un partido político solamente, no. Hay intereses, economía. Entonces, eso nos hace pensar, ¿qué ha pasado en Bolivia? ¿Ha habido este nivel de participación tan compleja en los procesos de desinformación o polarización que hemos vivido? Sí. Siguiente. El más conocido, en 2023, nos hemos enterado que en Meta también se han eliminado 1041 páginas de Facebook, ¿ya? 14 grupos y 130 cuentas de Instagram. Ya es el más conocido.
Página 7, que todavía existía, sacó un reporte de Facebook desactiva 1.600 cuentas falsas de guerreros digitales. Cierto. Muchos de esos eran cuentas vinculadas con funcionarios públicos, pero eran cuentas que estaban comportándose con cierto patrón, ¿no? Cuando digo comportamiento inauténtico, lo que a Facebook le interesa es identificar estos patrones, no el contenido, no qué dice, no es de evaluando si es fact, Facebook no es fact checker, sino es de comportamiento. Entonces, ahí, más allá del alcance, que no del alcance que tenían esas 2000, por ejemplo, las páginas tenían 2.3 millones de cuentas que seguían a todas estas páginas, y ahí puede ver un poco, se pueden ver los datos, pero otro dato que tal vez es más relevante, porque Facebook cobra por publicidad, y estas cuentas estaban pagando publicidad para incidir dentro de lo que es la opinión pública en el país, ¿no? Es decir, ya sea contra sus opositores o para promover al gobierno. 1.1 millones de gastos en anuncios que Facebook identificó en estas cuentas. Es plata, es negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se gastó? ¿De dónde salió ese dinero? Son cosas que todavía Facebook ni siquiera nos dice. Hay limitaciones en sus reportes. Pero no solamente es unos, también hay otros. Siguiente. Que no es muy conocido, tal vez esto ni siquiera salió en los medios. Por ejemplo, este es el día que debería de salir esta noticia, pero no salió. En el 2020 ya hubo un primer reporte sobre Meta que relaciona a Bolivia, ¿no? No eran muchas cuentas, eran 46 cuentas de Facebook, eliminadas 41 páginas y 24 cuentas de Instagram. Eran el gobierno de Yanin Áñez. Yanin Áñez contrató a una empresa norteamericana que se llama CL Strategies para generar contenido y difundir contenido en el país, en Bolivia. ¿No? Muy pocas páginas, muy pocas cuentas, pero harta plata. 3.6 millones de gastos en anuncios de Facebook en este reporte de Meta, ¿no? Entonces, ahí se puede ver una empresa estadounidense tratando de incidir en la opinión pública en el país, ¿no? El claro ejemplo, esto fue un proceso electoral, ¿ya? Estábamos en un proceso electoral, entonces mucho de lo que se tuvo que difundir en este momento tenía que ver con eso seguramente. Y en el otro era un momento de conflicto social, ¿no? Las dos cosas, conflicto social, proceso electoral, siempre hay este tipo de procesos y campañas, ¿no? El otro era en la movilización del censo, cuando se portan lo que estaba vinculado al MAS. Siguiente. Eso es lo que les iba a decir. Conflictos sociales y procesos electorales son los escenarios propicios para desinformación. Y en un proceso desinformativo puedes generar tal vez estigmatización a tu contrincante, pero también puedes generar fracturas sociales con discursos de odio. Siguiente. Vamos a hacer primero el ejemplo del tema social, cómo se desarrolla procesos.
porque siento, luego. Ahora es tiempo de luchar con... Estamos presentando hicieron notas sobre eso, distintos periódicos. Entonces, eso es más o menos un ejemplo de proveedores de material. Difusores masivos son gente que tal vez son muchas campañas, muchas páginas, cuentas que tienen una gran cantidad de seguidores. Difusores interactivos, tal vez estos grupos en Facebook, pueden ser las ventanitas en TikTok, las listas en Twitter, que generan un nivel de interacción, donde uno puede intercambiar distintas posiciones, pero son espacios donde la gente hace interacción. Digamos, no es como la difusión masiva donde la comunicación es lineal, ¿no? Y así, esto más o menos como es todos los actores que existen, por lo menos en un ámbito electoral en el país, dentro de un proceso desinformativo. Siguiente. Este es un trabajo que hemos hecho también, es identificar, por ejemplo, en las elecciones de 2020, cuáles eran los temas que giraban alrededor del órgano electoral. ¿Qué es lo que más se señalaba alrededor del órgano electoral que estaba peleado por Romero en ese entonces, ¿no? El día más constante, que es la azul, es fraude electoral. El rojo, que es un poco bajito, que es TSE masista. El amarillo, que es el tema del padrón, que siempre, cuando se habla del órgano electoral, el tema del padrón salta, ¿no? El verde, que es auditoría, que salió los últimos días porque una abogada denunció con una carta señalando cuestiones del padrón. Y el rojo, el anaranjado, que está acá, que es Junta Militar, que salió al último momento, ¿no? Junta Militar, que gente que exigía que un gobierno cívico-militar tome poder en el país. Siguiente. Esta es una interacción en Facebook, en páginas de Facebook de Bolivia, desde el 2019, desde octubre del 2019 hasta octubre del 2020. Como se puede ver, son todas las publicaciones que en páginas de Bolivia se hicieron sobre fraude electoral. Uno puede ver, por ejemplo, que la interacción en el 2019 era menor que en el 2020, ¿no? Entonces eso, por lo menos en el ámbito digital, el fraude estaba más en las calles en el 2019 y en el 2020 estaba más en las redes sociales, ¿no? Es una diferencia. Siguiente. Y este es más o menos el esquema que se ha ido construyendo alrededor de una narrativa. La mayor narrativa que se puede identificar en la anterior diapositiva era el fraude, ¿no? Entonces la narrativa es el fraude y alrededor de la narrativa cómo se construyen tal vez todo como sería el esquema, es decir, los actores políticos que están alrededor de construir una narrativa. Por ejemplo, este es el ámbito de las exigencias. Por ejemplo, actores políticos, era un proceso sobre todo muy judicializado, habían personas que exigían un nuevo tribunal supremo electoral, un nuevo padrón, suspender las elecciones, anular la personalidad del MAS, anular una candidatura, la distribución de escaños, etc. Esas son exigencias desde el ámbito político que estaban alrededor de la narrativa fraude. Pero alrededor de eso se generan campañas más específicas que refuerzan la narrativa. ¿Ya? Por ejemplo, tal vez ustedes recuerden en ese proceso electoral el certificado de sufragio con escudo venezolano, que se difundió, que las verificadoras ya han dicho que era falso, los muertos votan, el voto rural vale más que el urbano, el tema del polígrafo, auditoría, el padrón favorece al más, ya lo puedo decir. Pero son de estas cosas, ¿ya? Entonces, hay una narrativa mayor, hay un nivel de exigencias del ámbito político y hay campañas específicas que alimentan a la narrativa. Por lo menos en una línea de tiempo, ¿dónde llegó eso? En lo último que se veía en el anterior digamos,
en línea de tiempo. Había mucha gente pidiendo junta militar, ¿no? Más allá de que sean no sé cuántas, en las principales ciudades se fueron a los cuarteles y a los comandos policiales a exigir que haya un gobierno cívico-militar, ¿no? Y esas son las personas que obviamente constituían o difundían este tipo de narrativas. Siempre. Y este es un trabajo de mapeo de cuentas, de grupos, de partidos políticos, cómo se ha ido distribuyendo la cantidad de publicaciones que tienen que ver con fraude, inicialmente. Locos Creemos, obviamente más el Sur, Comunidad Ciudadana, y estos son los partidos pequeños, ¿no? Quien mayormente difundió el tema del fraude, que Creemos con 554, estos grupos que había identificados en ese tiempo. Muchos de estos grupos ya no existen. Todo lo que se genera en un ámbito de proceso electoral sale, algunos cambian de nombre y otros terminan desapareciendo. Dice de fraude electoral la Junta Militar porque se pasó de fraude a exigencia de la Junta Militar, ¿no? Entonces aquí se puede ver el nivel de publicaciones que se tuvieron por partido, mayormente Creemos, el MAS también, es decir, puede ser que sea tratando de contrarrestar o tal vez haciéndolo, pero es más complejo. Siguiente. Y este es un grafo donde de 924 publicaciones entre 198 grupos que se ha podido identificar. Publicaciones que tienen que ver con Junta Militar en este tiempo, ¿no? Del 18 de octubre hasta el 30 de octubre, ese periodo de post-elecciones, ¿no? La cantidad de publicaciones que se ha generado con Junta Militar en Facebook, en grupos de Facebook, y son 924, y esto nos da más o menos cómo se repetían ciertos mensajes con ciertas características de los grupos. Por ejemplo, esta la vida, es grupos, plataformas 21F, fundamentalmente. La negra, que está par de arriba, que es grupos que están vinculados con Creemos. Y esta verde, que se llaman grupos masivos, no sé, ahí tienen grupos, no sé, compra y venta, alguien sabe, Caché Noticias, Barrios Chinos, esos grupos que tienen 100, 200 mil seguidores. Estos son grupos masivos donde muchas veces en momentos políticos uno quiere colocar sus publicaciones aquí. Esa es la verde. La celeste es el MAS y estos otros grupos opositores. Como se pueden ver, hay polarización. Acá está. Mensajes que se están repitiendo conjuntamente, pero que se identifican a cierto patrón de cierta identidad política. Y acá es distinto, ¿no? Entonces uno puede identificar a partir de los mensajes como también el algoritmo va identificando comunidades. En este caso, 5 comunidades importantes, aunque hay mucho más, 16 grupos, pero que ya no se ven, ¿no? Entonces eso es así es, se desarrolla tanto en un ámbito de crisis social, como lo hemos visto en el 2019, pero también así se desarrollan procesos desinformativos y polarización en procesos electorales. Hay actores, sí, hay varios, hay intereses, pero también hay procesos narrativos que construyen. Ahora, por ejemplo, en 2025, ¿qué narrativas van a ir construyéndose alrededor del proceso electoral? Tal vez ya sabemos algunos, pero tal vez seguramente van a ser más visibles en la medida que pase el tiempo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Wilmer. Bueno, él nos da un pequeño paseo por muchos espacios y por muchos momentos del Internet. Y es muy interesante ver conscientemente y críticamente y entender un poco más el poder del Internet y también cuestionarnos cuál es el papel que nosotros tomamos en el Internet y ser conscientes de que las redes sociales no son inofensivas, ¿no? También algo que rescato de este conversatorio fue lo que dijo Wilmer, la desinformación existe y siempre ha existido. La diferencia es que ahora se hace masivo, ¿no? Realmente hay que ser conscientes qué compartimos, qué no compartimos, porque toda la desinformación que hay en redes sociales y se ha podido verificar es que lo hacen con intención, ¿no? Porque esta desinformación está financiada. ¿Por quién? Eso hay que preguntarnos, ¿por qué no está financiado esto? ¿Por qué están queriendo hacer masivo este tipo de odio
y a quién va dirigido, ¿no? Entonces, por favor, considero que hay que tener un pensamiento crítico de qué es lo que consumimos, qué es lo que vamos a compartir, ver si estas informaciones son verdaderas o no, para dejar atrás, ¿no? Y dejar de generar estos ambientes de odio que nos generan solo conflictos con otras personas que son nuestros iguales. Ahora vamos a tener, por favor, unos 15 minutitos de charla, es decir, a todos nuestros atrevidas y personas en general. Si tienen alguna pregunta a Wilmer, este es el espacio para que nosotros podamos dialogar entre sí. Van a pasar a repartir unas tarjetitas donde tal vez pueden anotar alguna preguntita o algún comentario que tengan acerca de lo que nos ha compartido Wilmer. Si alguien ya tuviera listas sus preguntas para poder comenzar, levante la mano, por favor. Aquí está nuestra queridísima Adri Gutiérrez. Buenas tardes. Felicitar por la exposición y todo el trabajo de investigación que ha realizado. Y mi pregunta va a qué público juvenil, ¿de qué manera o cómo podría ayudarles a identificar todo este mundo tan complejo de desinformación, de influencia y a veces lavado de cerebro ideológico que tiene que ver pues con todo un monstruo en cuanto a la formación que se tiene que dar? Entonces yo siento que hay una amenaza muy grande en el sector educativo, con una tecnología y un medio que avasalla y que los jóvenes sobre todo tienen contacto directo con este medio de información como Facebook y otras también, otros programas, ¿cómo se llama? Redes. Y repito mi pregunta, ¿qué orientación o qué recomendación podría usted brindar en este momento a los jóvenes para que puedan tener cierto filtro, cierta forma de contrarrestar este bombardeo de desinformación? Gracias. Bueno, yo creo que se puede tomar distintas aristas. Una, por ejemplo, en el ámbito político, mi sugerencia siempre es decir, para no caer en polarización, generalmente a veces nos gusta reafirmar nuestras posiciones y solo vemos contenido que replica lo que ya pensamos. Entonces, y hay veces bloqueamos o no nos interesa ver lo que el otro piensa. Entonces, yo creo que es saludable ver y también mantener amigos o contactos o seguir posiciones que son contrarias a las nuestras. Y eso alimenta tal vez un ejercicio más plural de cómo percibimos la información. Lo otro, tal vez ya muy fuera de la política, es entender que los algoritmos no son inocentes, ¿no? Los algoritmos, lo que les interesa a las plataformas es que nos mantengamos el mayor tiempo conectados en ellas. Entonces, eso es clave entender, es decir, darnos nuestro límite, es decir, bueno, de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora no. Y eso es disciplina, eso también es método. Yo creo que ahí también la supervisión de los padres puede colaborar para que eso pueda ser mucho más eficaz. Pero sobre todo entender eso, ¿no? Que los algoritmos y las plataformas no son inocentes. Y sobre todo que en algún tipo de adicción puede generar un nivel de adicción sobre cierto tipo de contenido que no necesariamente puede ser saludable. Entonces,
Ya, eso sería desde un ámbito tal vez de uso, pero también sería en el ámbito, digamos, mucho más macro, ver el tema del rol de las plataformas y realmente a quien hay que sancionar o a quien hay que regular no es tanto a los usuarios sino a las plataformas, y de ver que en alguna medida, digamos, sean más transparentes en darnos qué nivel de diseño tienen sus algoritmos, incluso en procesos tal vez de electorales, ser responsables, digamos, de poder identificar este tipo de patrones para no generar, como lo había mostrado, procesos tal vez de genocidio, de polarización, de fractura social. Lo que nos dejó el 2019 es fractura social que hasta ahorita no lo hemos terminado de resolver. Hay muchas familias que se han dividido a partir de esta crisis. Yo me recuerdo que estaba igual, salió fuera del país, y la comunidad boliviana que estaba a favor del fraude, que decía, estaban totalmente divididos. Es decir, eso se genera a partir de estos procesos desinformativos, sobre todo, pero a partir de cómo los algoritmos nos encierran en nuestras creencias y nosotros mismos pues damos nuestro eso también, ¿no? Eso por Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más que dice, ¿cuáles son los grupos más vulnerables a la desinformación? O tal vez podemos hacer una lectura de todas las preguntas y más o menos vas viendo cómo las vamos a responder. ¿Cómo podemos confirmar si algo en redes es falso o una noticia, meme, etcétera? ¿Es correcto llamar fake news a la desinformación? En un comentario indicaste que fueron enviados a provocar un incendio. ¿Quién les envió? ¿Por qué en ese entonces se encontraba de presidenta del Senado Eva Copa? ¿Crees que en los próximos años Facebook ya no exista? ¿Es factible que los influencers puedan ser recursos de credibilidad en procesos electorales? Sí, es que es mucho. Dale. Voy a empezar por el último, más bien para que... Sí, para que... Miren, con Bukele sucede un fenómeno bien interesante. Bukele respalda su gobierno mediáticamente, no con los medios de comunicación, sino con youtubers, ¿no? Por ejemplo, en la última elección de Estados Unidos, Kamala Harris igual tuvo un nivel de apoyo de influencers para su campaña. Y hoy, en el contexto boliviano, sobre todo en este ámbito que les un poco mostraba, este es el Internet de hoy, ¿no? Sobre todo generadores de contenido, creadores de contenido que vienen de estratos populares, ¿no? Algunos que otros ya han sido tentados a tener algún nivel de relación con políticos, por ejemplo con Samuel, ¿no? Estaba la Albertina, estaba Caplex, terminaron ahí, ¿no? Porque le dan legitimidad. Entonces, en alguna medida, esa es una posibilidad de llegar a millones. Albertina, por lo menos dentro de lo que sería el rango de usuarios, los de seguidores solamente Bolivia está como 2.8 millones, ella tiene 8.6, pero 2.3 es Bolivia, ¿no? Y tiene un nivel de retención, de reproducción de los videos, el segundo mayor que el primero que está en el país, que es otro. Entonces, sí tienen, van a jugar un rol importante, hay que verlo. Pero, por ejemplo, ya ha habido un TikToker que se llama Juandi, que lo contrató en el Ministerio de Gobierno para una campaña en el trópico, en el Chapare, para ver cómo se desarrollan las actividades de las fuerzas de lucha contra el narcotráfico. Es decir, ya los políticos ya no van a recurrir tanto a los medios de comunicación, sino también van a recurrir a estos generadores de contenido. Otro, ¿qué debería de hacerse tal vez con eso? Es tal vez ver, tal vez, no sé, por el órgano electoral debería de hacer como un censo, no sé cuántos creadores de contenido hay, ver todas esas cosas. Se debería de regular quienes participan activamente teniendo una posición política en un proceso, tal vez en este caso electoral, sí debería de ser. Muy posiblemente el 2026 exista un proceso electoral que va a tener mucho que ver con generadores de contenido, con TikTok. Es decir, Mamen Saavedra tiene su popularidad a partir de TikTok. Con otro concejal que es Medrano, que también tiene su gran popularidad a partir de su actividad de TikTok, van a más o menos desarrollar una disputa bien digital, bien en redes sociales, bien en TikTok, y ambos tienen aliados poderosos, desde luego, ¿no?
Por ejemplo, con Medrano está Alfredo Solares, que muchos están diciendo que es el mejor, que es de origen chuquisaqueño, que debería de ser el mejor TikToker del país, y del otro lado tiene a Pampeño, que igual es súper popular. Entonces, obvio, sí, si llegan a millones de personas, claro que van a tener que ver. Si Facebook va a desaparecer, Facebook no va a desaparecer. Sí. Cuando alguna vez me han preguntado esto, digo, digamos, YouTube ha sobrevivido a Facebook y Facebook va a sobrevivir a TikTok, porque no todo es reel, no todo es short. Lo que es el tipo de contenido de TikTok, ¿no? El video corto, no siempre se puede comunicar de esa manera. Siempre va a haber un nivel de imagen, de texto, tal vez una comunicación más institucional que tal vez se va a seguir manteniendo en Facebook, ¿no? Probablemente deje de ser la red social más importante y TikTok ya es, pero va a seguir existiendo. No sé, tal vez son las otras. Bueno, hemos cambiado la metodología, entonces vamos a darte algunas preguntas que son bastante similares y tal vez las puedes responder. Bueno, son dos preguntas. La primera ¿es correcto llamar a las fake news como desinformación? Y la segunda es, ¿cómo podemos confirmar si algo en redes sociales es falso, una noticia o un mito? No, no es correcto. Fake news es el efecto. Desinformación es una cosa más compleja, más grande, ¿no? El proceso, ese esquema que les mostré es el esquema del ecosistema de desinformación en Bolivia. Fake news es una noticia falsa que puede ser un elemento que está dentro de eso, porque no necesariamente, inclusive las verificadoras tienen como una metodología para identificar falso, probablemente falso, engañoso, es decir, no, fake news es noticia falsa. Desinformación de fake news no es lo mismo, ¿no? Tampoco procede. ¿Cómo identificar? Es complejo, ¿no? Yo creo que no hay creo que tener tal vez medios a los que uno tiene mayor nivel de credibilidad, seguir estos medios que tienen mayor nivel de credibilidad es importante, pero uno no se exime ni está exento de poder caer en un proceso de creer en una noticia falsa. Y tal vez hace rato había una pregunta, que más vulnerable a caer en noticias falsas es también que tiene tal vez un menor nivel de uso, que es generacionalmente las personas adultas mayores, es que tal vez no sé si es mujer o joven, urbano extremismo. Entonces, inclusive ha habido estudios en los que han demostrado que quienes más sufren estafas digitales están también en ese grupo social. Tenemos aquí otras dos preguntas. La primera dice, ¿qué políticas públicas a nivel de naciones se deben establecer para regular las redes sociales y a quién creemos? Lamentablemente las plataformas son superestados, ¿no? Es decir, difícilmente tendrían que tener un nivel de presencia institucional en el país para generar un nivel de regulación como lo hace Brasil. Brasil ha exigido que Twitter tenga una representación legal y formal en Brasil y lo ha logrado, ¿no? Entonces, ese nivel de músculo de Estado no lo tenemos instituciones débiles, tal vez algún nivel de posibilidades articularnos, tal vez con un bloque regional, ya puede ser como, no sé, el Mercosur, o tal vez ese tipo de articulación regional que pueda generar una posibilidad de sentar a las plataformas y darles un nivel de exigencias. Ahora, por ejemplo, en Brasil el órgano electoral sí les ha reunido a todas las plataformas y les ha exigido ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos que haya un nivel de transparencia mayor, inclusive les ha hecho sanciones económicas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que las posibilidades que tenemos como Estados también, las posibilidades están muy relacionadas con el tamaño de Estado del país que somos. Continuando, ¿cuáles son los mayores desafíos que se enfrentan en el ámbito digital para frenar los mensajes de odio y desinformación en el ámbito digital? Y la segunda pregunta dice, ¿crees que la prohibición del uso de palabras consideradas de odio en redes sociales disminuye los mensajes de odio? Por lo último, no necesariamente, pero sí, en algunos casos ha habido falsos positivos inclusive. Una forma de regular lo han adoptado las propias plataformas, es decir, sus políticas de uso, pero también que sus algoritmos han ido identificando palabras para poder, digamos, identificar si este contenido es dañino o tiene un mensaje de odio. Y a veces si el algoritmo es algo como una inteligencia artificial, son redes neuronales, y al final de cuentas pueden haber muchos falsos positivos. Por ejemplo, puede haber un título de un libro que tenga que ver con algo y al final lo borra, o no encuentra esa interpretación tal vez humana.
sí hay un nivel de verificación, de control con personas humanas por cierto contenido, pero también no es suficiente. Entonces, yo creo que ahí es fundamentalmente ver, ¿no? Yo creo que no es una solución. Siempre hay formas de que uno puede escapar de eso, es decir, no, como habíamos dado, muchos de los discursos de ellos no necesariamente son explícitos, sino que están más bien transmitidos en imágenes, ¿no? Yo creo que es un tema de quién apoya, quién financia, pero también un tema de cómo está nuestra sociedad, en qué medida, digamos, nuestra educación ayuda a ser más tolerantes, y eso también se expresa en el espacio digital. Bueno, las últimas dos preguntas. La última pregunta. ¿Con qué título se presentó el bulto de 3,1 millones de gastos en la presidencia de Yamina? ¿O cómo está representado el bulto? ¿De qué se gasta? El gasto. Sí. Lo interesante de esto es que sí hubo un nivel hay un reconocimiento en este caso del gobierno, porque me acuerdo de la ministra, inclusive de Murillo, que sí hicieron esa contratación, pero no dieron explicación de dónde salió el gasto. Yo me recuerdo que buscamos en el SICOIS, porque es ahí donde tiene que salir el gasto público, y no salió de ahí. Entonces es bien complicado saber, y al final tampoco hubo un proceso en el cual se exija la transparencia de decir, y tampoco Facebook es transparente. Si Facebook nos dijera, de aquí, de esta cuenta se pagó, de esta cuenta bancaria o de este país se pagó este tanto de dinero, si Facebook fuese realmente transparente también nos diría eso. Entonces ahí eso de reportes para transparentar, digamos, todo lo que se genera negativamente en su plataforma, es ahí, hasta ahí nomás también, ¿no? En este caso, por ejemplo, muchas de las acciones o de los reportes que se genera Meta, no necesariamente lo hace Meta ni sus algoritmos, sino hacen colaboración con empresas, con universidades, con institutos de inteligencia. Es decir, en el caso del segundo reporte del 2023, donde se eliminan 1.600 cuentas del MAS, no nos dice de dónde salió el reporte, quién lo hizo, si lo hizo Meta, si lo hizo una empresa boliviana o una empresa de afuera, pero Meta no lo hace sobre su trabajo, hace colaboración. Bueno, y ahora sí, la última pregunta. ¿Qué opinas sobre la idea de realizar investigaciones a páginas que den noticias falsas y eliminan esas páginas? ¿Y cuáles serían las páginas confirmadas confiables para realizar investigaciones o datos sobre hechos? Complicado. Sí, yo creo que un buen ejemplo es ahorita las encuestitis que estamos viendo, ¿no? Hay un montón de encuestas, cuáles realmente son serias. Yo creo que ahí el órgano electoral tiene que decir, bueno, estas están reconocidas por el órgano electoral y estas son las que están autorizadas a hacer encuestas. Yo creo que pasa también lo mismo con los medios de comunicación. Hay muchos medios de comunicación que han pasado tal vez desde su esfera, tal vez del periódico, de la radio o de la televisión a un escenario digital. Es decir, son medios tradicionales que se han transitado a lo digital, pero también están los medios digitales y no hay regulación de los medios digitales. Hay medios digitales. A mí, por ejemplo, me sorprendía haciendo revisiones que Tarija es el departamento que tiene más medios digitales, pero que tiene una menor población. No es una cosa bien rara, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. ¿Quiénes lo financian? ¿Cuáles son los propósitos? En muchos casos pueden ser políticos, en otros casos pueden ser ganar dinero, clickbait, etc. Pero no hay nadie que lo regule. Entonces, yo creo que ahí, por lo menos, por el momento, los medios que tienen mayor respaldo social, en este caso, quienes son medios oficiales, tendrían que tener algún nivel mayor de credibilidad, aunque no siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por habernos entregado sus preguntas, y vamos a agradecer a Wilmer por compartir sus conocimientos con la generación C. Un fuerte aplauso, por favor.